¿Qué pasaría si esas palabras que usamos a diario como injusticia o pobreza en realidad no fueran la raíz de los problemas, sino solo los síntomas? Bueno, esa es la idea tan provocadora que nos lanza el sociólogo Pablo González Casanova en su obra clave, Sociología de la Explotación. Y créanme, es un libro que de verdad te cambia la perspectiva del mundo. Pensemos en esto: desigualdad, poder, injusticia. Estas palabras están por todos lados, ¿no? En los titulares, en nuestras conversaciones. Son como las herramientas que tenemos para tratar de entender las tensiones sociales, esa enorme brecha entre los que tienen muchísimo y los que casi no tienen nada. Pero la gran pregunta es, ¿de verdad estamos viendo el panorama completo? Y justo aquí es donde González Casanova nos sacude el piso, nos plantea el desafío de frente. A ver, ¿y si todo esto, la desigualdad, la injusticia, no son las causas reales? ¿Y si son solo, digamos, la fiebre, pero no la infección? El problema de enfocarnos solo en los síntomas es que podríamos estar ignorando por completo una estructura, algo mucho más profundo que es la verdadera fuente de todo. ¿Ok? Entonces, para poder construir su propia teoría, lo primero que hizo fue, por así decirlo, limpiar la casa. Y eso implicó un análisis crítico de las dos grandes corrientes de pensamiento de su época, porque para él, ninguna de las dos lograba explicar la realidad como era. A ver, por un lado tenemos a la sociología empirista, muy de moda en Estados Unidos. Él la criticaba por tener un falso rigor. ¿Qué significa esto? Pues que se quedaba en la superficie, medía y describía la desigualdad, pero nunca se preguntaba por el sistema que la generaba. Y por otro lado, le dio con todo a un marxismo que él consideraba dogmático, uno que se había estancado en puros eslóganes y palabras pomposas, olvidándose de la investigación científica seria que el mismísimo Marx defendía. Para González Casanova, estaba claro, ninguna de las dos llegaba al meollo del asunto. Entonces, si las herramientas que tienes no funcionan, ¿qué haces? Pues construyes unas nuevas. Y para González Casanova, eso significaba empezar de cero, redefinir el problema desde su raíz. Y para eso se enfocó en un concepto que para él era la clave de todo. Empecemos por lo que todos conocemos, la desigualdad. Imagínense que la desigualdad es como una foto, una instantánea. Nos muestra el resultado final, ¿no? Cómo está distribuida la riqueza o la educación en un momento dado. Pero la foto no te cuenta la película completa, no te dice cómo se llegó a esa escena. Ok, ahora demos un paso más adentro. Hablemos de asimetría. Aquí ya no estamos viendo solo la foto, sino la relación entre las personas que están en ella. Ya estamos hablando de poder. O sea, de que un grupo X puede hacerle algo a un grupo Y, pero Y no puede devolvérsela. Es una relación desbalanceada. Ya es un análisis más dinámico, pero todavía nos falta entender qué es lo que mueve los hilos de esa relación. Y aquí llegamos al corazón de su teoría. Para él, la palabra clave, el concepto fundamental es explotación. Ojo, no lo entendía como algo moral, como decir, esto está mal. No, para él era un término técnico. Es la relación económica fundamental que de hecho produce la desigualdad y la asimetría. Es la estructura que no se ve, el motor que está debajo de todo y que genera esas diferencias que después vemos en la superficie. De hecho, el propio González Casanova lo dice de una manera súper contundente en esta cita. Lo que nos está diciendo en pocas palabras es que si de verdad queremos entender cómo funciona una sociedad, no hay que distraerse con la riqueza ya acumulada. No, hay que ir a la relación directa, al cara a cara, entre los dueños de los medios para producir y los que producen directamente. Justo ahí, en esa interacción, es donde está el secreto más recóndito, la base oculta de todo. Muy bien, pero una cosa es identificar el concepto clave y otra muy distinta es poder medirlo y estudiarlo seriamente en el mundo actual. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues González Casanova también propuso un nuevo método para lograrlo. El punto de partida, claro, era la fórmula clásica de Marx para la tasa de explotación. Pero González Casanova era muy consciente de que el mundo del siglo XX era infinitamente más complejo. No se podía simplemente tomar esa fórmula y aplicarla tal cual. No, eso no iba a funcionar. Por eso, su propuesta fue enriquecer ese análisis en 3 pasos muy claros. Primero, partamos de la base clásica, no la desechemos. Segundo, y esto es fundamental, hay que poner esa fórmula en el contexto del sistema mundo capitalista. ¿Qué quiere decir esto? Entender que la economía ya no son países aislados, sino una red global interconectada.
Y tercero, había que meterle ciencia nueva, integrar herramientas modernas como las matemáticas de sistemas complejos para que el análisis fuera mucho más preciso. Y claro, esto nos abre la puerta a una visión mucho más amplia, una visión global. Entender la explotación hoy en día significa ir mucho más allá de una sola fábrica. Implica analizar cómo la tecnología está cambiando el trabajo, cómo aparecen nuevas clases sociales y, súper importante, cómo hay gigantescas transferencias de valor desde las periferias del mundo hacia los centros económicos. En resumen, la explotación en la era moderna es un fenómeno totalmente global. Bueno, y entonces, ¿qué pasa cuando nos ponemos estos lentes de la explotación para ver el mundo? ¿Qué cosas que antes no veíamos de repente se vuelven clarísimas? Vamos a ver algunas de las implicaciones prácticas de este enfoque. Probablemente una de las ideas más potentes que sale de todo esto es el concepto de colonialismo interno. Lo que González Casanova demostró es que esa misma dinámica de explotación que vemos entre países ricos y países pobres se repite dentro de un mismo país. Pensemos en la relación entre una capital supermoderna y rica y una región rural, olvidada, de la que se sacan recursos y materias primas y donde muchas veces viven poblaciones indígenas. Al final, lo más importante es que este marco teórico nos da un poder de explicación increíble. De repente podemos conectar lo que pasa en una pequeña comunidad con las gigantescas estructuras económicas mundiales. Nos ayuda a entender por qué la riqueza siempre parece fluir de unas regiones a otras. Y quizá lo más revelador, nos hace ver el subdesarrollo de otra manera. No como que a alguien le falta progresar, sino como la otra cara de la moneda del desarrollo de otros. Es el resultado directo de una relación. Y todo esto nos deja con una última pregunta. Una para llevarnos de tarea. Si usamos esta misma lógica, este mismo lente, para analizar los grandes desafíos que tenemos hoy, pensemos en la crisis climática y en quién está pagando los platos rotos, o en cómo funcionan las cadenas de producción de los celulares que tenemos en la mano o de la ropa que vestimos. ¿Qué nuevas relaciones, qué estructuras de explotación que hoy son invisibles podríamos de repente empezar a ver? La obra de González Casanova es al final una invitación a no conformarnos con la superficie. Es una invitación a buscar siempre esa base oculta de las cosas.